estamos escuchando algo importante que vas a descifrarnos ahora. Sí. La flauta mágica. Era interesante resaltar que Mozart no fue masón simplemente por seguir esa tendencia social del momento, sino que verdaderamente estaba muy concienciado, ¿no?, con lo que representaba la masonería. Su compromiso fue total hasta el punto de que siempre que le fue posible difundió estas ideas en sus obras. Y la que más elementos reúne es esto que estamos escuchando, es la flauta mágica. Hay quien dice que esta ópera es un compendio perfecto de conocimiento oculto, que es algo casi para iniciados. Y las pistas para afirmar tal cosa son muchas. Por ejemplo, esta partitura se abre en mi bemol, que es una tonalidad que se escribe con 3 alteraciones que representan los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero esto es solo el principio, hay mucho más. Si sabemos leer entre líneas, descubriremos que el protagonista de la obra, Tamino, se ve inmerso en un auténtico proceso de iniciación a la masonería. Lo escuchamos. Los ritmos de la obra se basan con los ritmos reales en los cuales las logias masónicas avanzan a lo largo del trayecto, los iniciados en la masonería. Después el contraste entre lo oscuro y la luz que triunfa finalmente. Después la propia ambientación es en Egipto, ¿no? Que claro, que era un poco extraño, ¿no? Porque dices, bueno, aunque había cierta moda por lo egipcio en la Viena de aquel entonces, y por lo turco sobre todo, pero ¿por qué Egipto? Bueno, porque Egipto se considera que es la cuna remota de la masonería, y ya desde el primer momento estamos inmersos en ese ambiente desde que se abre la partitura, ¿no? Después también los papeles de Papageno, que es una persona que, bueno, es un hombre pájaro, imaginar, un hombre pájaro que es como absurdo, ¿no? Es como, pues lo que decíamos, propio de un cuento de hadas, pero en realidad lo que está diciendo es que Papageno es esa persona que no se preocupa de iniciarse, de ir a más, de preocuparse por avanzar en el camino espiritual, que es lo que hace Tamino, y que lo que en realidad le interesa es lo inmediato, que haya una papagena, es decir, una mujer que le corresponda, que tenga una vida tranquila, feliz, sin preocuparse de la trascendencia, ¿no? Todo lo contrario que el protagonista. El Kyrie del Requiem de Mozart inacabado, puesto que Mozart muere convencido de que el Requiem no era ningún encargo, sino que era para él, que un mensajero extraño le visitaba varias veces atormentándole, y él confiesa que los fantasmas de la muerte se le están apareciendo. Es más, su esposa cuenta que un día, sentado en el parque, Mozart empieza a llorar, las lágrimas brotan por su rostro, y asegura que está convencido de que es su momento. Tiene 35 años, está en la cima de su máximo éxito, ha hecho composiciones como ningún otro músico en la historia, y sin embargo está convencido de que ha sido envenenado y de que la muerte ronda a su lado. Sí, existe una leyenda especialmente difundida en torno a ese lado más oscuro del genio, es esa historia, ¿no?, de la visita que le deja vivamente impresionado. Ocurrió, como dices, en los últimos meses de su vida. Se habla de un caballero enmascarado, un caballero vestido totalmente de negro, con aspecto de fantasma, y se habla de un encargo trascendental, el Requiem. Esto fue lo que ocurrió. Tenemos que meternos en la película de la época, ¿no? Mozart, bastante cansado, porque yo creo que una de las cosas que produjo a Mozart la muerte, estoy seguro, fue el agotamiento puro y duro. Estamos hablando de una persona que desde los 5 años no para en el sentido literal, viajando, tocando, absorbiendo toda la música de su tiempo, componiendo sin cesar centenares de obras que a cualquiera... Bueno, es que es una producción impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que Mozart ahí estaba ya muy agotado, y de buenas a primeras, en ese ambiente en el cual él vivía, también de masonería, de atracción por el más allá, por lo oculto, se presenta un señor vestido de negro, que así por las buenas pica a su puerta, llama a su puerta y le dice que le va a encargar un Requiem. ¿Quién es ese personaje? No le dice quién es, no le dice quién le manda. Sin embargo, le pone la bolsa de dinero en la mano, le dice, usted trabaje, que yo le voy a seguir pagando, y además le voy a pagar muy bien. Lo que sabemos ahora, quien llamó a la puerta del compositor aquel verano de 1791 no fue ningún fantasma, la explicación era mucho más terrenal. Sabemos ahora que era un sirviente al servicio de uno de los abogados del conde Wałęsa Stupak, una persona que también pertenecía a la masonería y que tenía la costumbre de encargar obras
para luego él atribuírselas a sí mismo o a otros profesionales. Era gran aficionado a la música y bueno, copiaba las partituras y después invitaba al auditorio a adivinar quién era el auténtico autor de la obra. En sus últimos días, que Mozart entra en una espiral de obsesiones, como tú has contado, que le provocan visiones, que le provocan un estado de ánimo casi próximo al colapso. Existen grabados muy impactantes que le representan en su lecho de muerte, al lado de su esposa, de Constanza. Aparece escribiendo algunos de los acordes de este Requiem. Pero, ¿qué fue lo que precipitó el final? Mozart estaba muy inquieto en los últimos momentos de su vida, tenía sueños en los cuales se le aparecían, pensaban que estaba muerto y que se le aparecían fantasmas. Estaba el tema de la persona que le había encargado el Requiem, con ese personaje que se presentaba allá diciéndole que cómo iba la obra, ya dándole dinero, vestido de negro. Él no sabía quién era esa persona. En fin, Mozart tenía un estado de ánimo bastante obsesivo, y es verdad que se introdujo en una dinámica bastante negativa en ese sentido, ¿no? O sea, realmente él empezó a ver casi visiones, ¿no? Entre el trabajo que tenía y lo que le estaba pasando y lo que socialmente pasaba también con la masonería, los Illuminati, todos estos temas, a él le influyó directamente. Mozart, en la última conversación con su esposa, ya estaba balbuceante. Piensa que le han dado unas aguas contaminadas. Otros también aseguran que ha sido casi atacado con mercurio. Se habla de un suministro excesivo de antimonio en su hipocondria para curarse unas extrañas fiebres. Pero todo esto con esta composición que estáis oyendo. Algo considerado también unánimemente como una de las obras maestras de la historia. Muchos creen ver las voces del cielo y las voces del infierno también en esta composición. Es una aproximación casi esotérica al mundo de la música. Constanza, su esposa, deja por escrito que las últimas palabras de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran genio, las últimas palabras no son palabras, son balbuceos que intentan reproducir esto que estáis escuchando. Instantes y fragmentos de un Mozart, de un Requiem, que él estaba convencido que estaba componiendo para su propia muerte. Y el final, claro, a la altura del mito, ¿no? Un entierro a la altura del mito. Sí, Mozart muere y es enterrado en una fosa común, un final que es aparentemente indigno para una figura de su talla. Un día de lluvia torrencial, un cortejo fúnebre compuesto por muy pocas personas, como decías al principio. Esos fueron los elementos que acompañaron al compositor hasta el lugar donde descansaría para siempre. Fue enterrado en una fosa común porque directamente no tenían dinero para hacerlo de otra manera. Pero también, cuidado, esto también se debió a otras circunstancias. Yo creo que tal vez sí que hubiera habido dinero para enterrarlo en otro sitio, pero se coincidió con una epidemia que hubo en la Viena de la época, en los cuales los cuerpos no podían, separarse unos de otros por razones puramente médicas, ¿no?, de salud pública, con lo cual se le puso allá. Después en una fosa común, en la cual desgraciadamente no sabemos dónde está el cuerpo, ¿no? Después hay otro aspecto. Nosotros hablamos de Mozart con un respeto reverencial, ¿no?, porque es seguramente el más grande compositor de la época, pero ¿qué pensaban sus contemporáneos? ¿Sabían realmente con quién estaban tratando? ¿Sabía la mujer de Mozart quién era Mozart? ¿Sabía Salieri, que sabía que era un gran compositor, Mozart, pero sabía realmente la trascendencia de toda su obra? Claro, entonces ahora a nosotros nos extraña esto, pero realmente las cosas se dieron así. No solo es que estuviera enterrado en una fosa común en la cual no se sabe dónde está, sino que el séquito realmente fue muy triste. Era un día lluvioso cuando lo enterraron y se quedaron, pues, Salieri, precisamente, un amigo, no sé si fue un amigo de la logia masónica, no recuerdo ahora, su mujer y 3 o 4 personas que acompañaron el carro con el cadáver hasta el límite que pudieron, y después siguió el carro solo, sin nadie, y sacaron el cadáver, lo metieron en la fosa común, ¿no? Ah, quedaba una cosa, Salieri, ¿verdad? El envidioso, el resentido Salieri, pero el pobre Salieri, que en el fondo reconocía la genialidad de Mozart. Salieri acaba loco en un psiquiátrico, diciendo que él ha envenenado con agua infectada a Wolfgang Amadeus Mozart, pero hace una última cosa. Él sí cumple un siniestro deseo. Carcomido por la genialidad con la que ha convivido, hace una última obra, la última obra de Salieri, un requiem, su propio requiem, su propia composición para acompañarle durante la muerte.